Hola, buenas noches. Mi nombre es Nida Salazar. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana y en esta ocasión hablaremos sobre la materia de control estadístico de la calidad. Veremos sobre la unidad 1. El tema es herramientas estadísticas. Esta materia es impartida por el ingeniero Miguel Ángel García Cano. Los temas que veremos serán hojas de verificación, diagramas de Pareto, diagramas causa-efecto, histogramas, diagramas de dispersión, estratificación y habilidad y capacidad de procesos. La hoja de verificación, también llamada hoja de chequeo, plantilla de inspección y hoja de control, es un formato generalmente impreso utilizado para recolectar datos por medio de la observación de una situación o proceso específico. Es una de las 7 herramientas de calidad. No hay tipos establecidos de hojas de verificación de manera formal. Sin embargo, sí podemos definir ciertos usos comunes, los cuales se resumen en 3. La hoja para registro de datos, hoja de lista de chequeo y la hoja de localización. Aquí a nuestra derecha tenemos un ejemplo de hoja de verificación, la cual es de producto final. Podemos ver los campos que contienen y cómo son llenados. La hoja de verificación se puede elaborar basándonos en las preguntas qué, por qué, cuándo, dónde, quién, cómo y cuánto. Y aquí pues podemos ver que está el número de orden, número de lote, el equipo utilizado, el número de partes, cantidad de lotes, la firma del inspector, fecha de inspección, si es aprobada o rechazada. Aquí tenemos también quién está como encargado de jefe de línea, la cantidad de inspección y aquí pues los requisitos de la verificación, ¿no? El diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es una técnica gráfica sencilla para clasificar aspectos en orden de mayor a menor frecuencia. Está basado en el principio de Pareto. Este diagrama también es llamado curva cerrada o distribución ABC. Es una gráfica para organizar datos de forma que estos queden en orden descendente, de izquierda a derecha y separados por barras. Este diagrama permite asignar una orden de prioridades, permite mostrar gráficamente el principio de Pareto, pocos vitales, muchos triviales, es decir, que hay muchos problemas sin importancia frente a unos pocos muy importantes. Mediante la gráfica colocamos los pocos que son vitales a la izquierda y los muchos triviales a la derecha. Facilita el estudio de las fallas en las industrias o empresas comerciales, así como fenómenos sociales o naturales psicosomáticos. Hay que tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos como sus posibles causas no es un proceso lineal, sino que el 20% de las causas totales hacen que sean originados del 80% de los efectos y rebotes internos del pronosticado. El principal uso que tiene el elaborar este tipo de diagramas es para poder establecer un orden de prioridades en la toma de decisiones dentro de una organización, evaluar todas las fallas sobre si se pueden resolver o mejor evitarlas. El equipo de trabajo, aquí tenemos un ejemplo, aquí a la derecha. El equipo de trabajo recopila las posibles causas del problema a través de listas de verificación, resultados de encuestas, quejas, etc. También la frecuencia con la que ocurren, quedaría una tabla como la que te muestro a continuación. Aquí podemos ver el problema aumenta de quejas de clientes de un hotel, este es un ejemplo. Y, por ejemplo, la mala calidad del servicio de recepción, la comida está fría, las sábanas están sucias, el personal del reclutamiento es
grosero, la información sobre las excursiones insuficientes. Subieron los precios total. Y aquí vemos pues la frecuencia con la que ocurre, porcentaje y el porcentaje acumulado. Con esta tabla se realiza un Excel que quedaría de la siguiente manera. Aquí lo podemos ver. En este caso, la causa que más peso tiene es la información sobre las excursiones insuficientes. El equipo decide que va a trabajar sobre esa causa buscando más causas a través de otros diagramas de Pareto. O se puede también utilizar otra herramienta como el diagrama causa-efecto, el brainstorming, etc. Y pues pasamos a la siguiente. Diagrama causa-efecto. El diagrama causa-efecto o diagrama de Ishikawa es una herramienta utilizada para analizar y evidenciar las relaciones entre un efecto determinado, por ejemplo, la variación en una característica de la calidad, y sus causas potenciales. Fue concebido por el licenciado en química japonés Karu Ishikawa en el año de 1943. Las numerosas causas potenciales se organizan en categorías principales y subcategorías, de modo total que la disposición final se parece al esqueleto de un pez. Se utiliza, entre otras cosas, para analizar las relaciones causa-efecto, comunicar las relaciones causa-efecto, facilitar la solución de problemas desde el síntoma hasta la causa y luego hasta la solución. Aquí podemos ver de nuestro lado derecho un ejemplo de este diagrama. Aquí vemos que tenemos el método, la mano de obra, medio, máquina, materiales. Aquí tenemos las causas y aquí terminamos con el efecto o problema. Y pues pasamos a la siguiente lámina. El histograma. Los histogramas son gráficos que indican la frecuencia de un hecho mediante una distribución de los datos. Los histogramas no se pueden elaborar con atributos, sino con variables mediables tales como peso, temperatura, tiempo, etc. Podemos decir que es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. En el eje vertical se representan las frecuencias y en el eje horizontal los valores de las variables, normalmente señalando las marcas de clases, es decir, la mitad del intervalo en el que se están agrupando los datos. En un histograma, los datos se muestran en una serie de rectángulos con el mismo ancho y con alturas variables. El ancho representa un intervalo dentro del rango de los datos. La altura representa la cantidad de veces que aparece un valor dentro de ese intervalo. ¿Para qué sirve? Se aplica a todos aquellos estudios en los que es necesario analizar la pauta de comportamiento de un determinado fenómeno en función de su frecuencia de aparición. Por su naturaleza gráfica, el histograma puede ayudar a identificar e interpretar pautas que son difíciles de ver con una simple tabla de números y que son de poco valor si no aparecen suficientemente ordenados y clasificados. Permite resumir grandes cantidades de datos y comunicar información clara y sencilla sobre situaciones complejas. Se usa como herramienta de trabajo tanto para procesos industriales como dentro de las actividades habituales de gestión. Un histograma nos permite mostrar el patrón de variación, comunicar información visual acerca de comportamientos del proceso,
tomar decisiones acerca del punto en que se deben concentrar los esfuerzos para lograr la mejora. Y pues aquí en el lado derecho podemos ver un ejemplo. Pasamos a la siguiente lámina. Diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión es un tipo de diagrama matemático que utilizan las coordenadas cartesianas para mostrar los valores de dos variables para un conjunto de datos. Los datos se muestran como un conjunto de puntos, cada uno con el valor de una variable que determina la posición en el eje horizontal X y el valor de la otra variable determinado por la posición en el eje vertical Y. ¿Para qué se usa un diagrama de dispersión? Entre sus usos está descubrir y mostrar las relaciones entre dos conjuntos asociados de datos y confirmar relaciones anticipadas entre dos conjuntos asociados de datos. El diagrama de dispersión puede estudiar la relación entre dos factores o causas relacionadas con la calidad o dos problemas de calidad, un problema de calidad y su posible causa. A continuación te muestro algunos de estos tipos de correlación. Aquí tenemos unas gráficas. Líneas de ajuste. La línea de ajuste se usa para hacer predicciones basándonos en datos pasados. Cuando se dibuja la recta, debemos asegurarnos de que encaje con la mayor parte de los datos. Si hay un punto que está muy por encima o muy por debajo con respecto al resto, debemos dejar fuera de la recta. Debemos dejarlo fuera de la recta. Estratificación. Estratificación es clasificar o agrupar los datos con características coincidentes en grupos. Sirve para facilitarlos el trabajo antes de usar otras herramientas como pueden ser los histogramas o los diagramas de dispersión. Cuando hay muchos datos, por ejemplo, en un diagrama de dispersión, su importación puede hacerse bastante complicada y se puede enmascarar los problemas a detectar. Estas técnicas separan los datos para que podamos encontrar patrones que de otra manera no se podrían ver. ¿Cuándo utilizar la estratificación? Antes de recopilar datos, a veces contamos con muchísimos datos y resulta inconveniente intentar clasificarlos antes de lanzarnos a usar otro tipo de herramientas como diagramas de Pareto o histogramas. También cuando tenemos datos de varias fuentes o condiciones, turnos, días de la semana, proveedores o grupos de población. También cuando el análisis de datos requiere la separación de diferentes fuentes o condiciones, por ejemplo, separar por diferentes equipos. Los tipos de muestreo estratificado, dependiendo del tamaño de los estratos, podemos encontrar tres tipos de muestras estratificadas. Muestreo estratificado proporcionado o proporcional. La muestra deberá tener estratos que guarden las mismas proporciones observadas en la población. Y el otro es muestreo estratificado uniforme. Cuando se asigna el mismo tamaño de muestra a todos los estratos definidos, sin importar el peso que tiene en la población. Y el tercer muestreo estratificado óptimo respecto a la desviación estándar. En este caso, el tamaño de los estratos en la muestra nos guarda proporcionalidad con la población
Se define el tamaño de los estratos proporcionalmente a la desviación estándar de los variables objeto de estudio, es decir, se toman estratos de mayor tamaño en los estratos con mayor variabilidad interna para representar mejor en el total de la muestra los grupos poblacionales más difíciles de estudiar. ¿Qué tipo de muestreo es el más conveniente? El muestreo estratificado produce siempre menor o igual error muestral que el muestreo aleatorio simple. El muestreo estratificado óptimo es siempre igual o más preciso que el muestreo estratificado proporcional. El procedimiento de estratificación. Antes de recopilar datos, se debe considerar qué información sobre las fuentes de los datos pueden tener un efecto en los resultados. ¿Qué vas a analizar? Recopilar los datos, determinan las factores de estratificación o emplear. Haz los cálculos necesarios para dividir los estratos. Grafica los datos recopilados en un diagrama de dispersión, gráfica de control, histograma u otra herramienta de análisis. Utiliza marcas de colores diferentes para distinguir los datos de varias fuentes. Y observa y analiza los resultados. Y pues aquí tenemos un ejemplo en nuestro lado derecho, como podemos ver. Esto es la estratificación. Habilidad y capacidad del proceso. Al planear los aspectos de calidad de la manufactura, es sumamente importante asegurarse de antemano de que el proceso será capaz de mantener las tolerancias. En las décadas recientes han surgido el concepto de capacidad del proceso de habilidades del proceso, que proporciona una predicción cuantitativa de qué tan adecuado es un proceso. La habilidad del proceso es la variación medida inherente del producto que se obtiene en ese proceso. Se conoce más comúnmente como CP. Veamos sus definiciones. Proceso es secuencia cronológica de las operaciones cuyo único propósito es la obtención de algún producto o servicio. Capacidad. Lo entendemos como la posibilidad que se puede tener dentro de algo en su interior. Capacidad del proceso. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Es la única de las dos anteriores definiciones por los que se define cómo la disposición pasa a ser capaz de hacer los productos dentro de las características que se establecieron. La capacidad es la que contiene el procedimiento para llevar a cabo el producto de productos acorde a la determinación y para llevar a cabo la evaluación de dicha capacidad de algún proceso productivo debemos tener en cuenta que necesitamos bastantes modelos porque la capacidad del proceso debe definirse dentro de un análisis de forma estadística. Otro término que maneja dentro de la habilidad y capacidad del proceso es CPK, el cual es una deducción de forma estadística en la cual actúa sobre lo que es la capacidad del proceso, ya que la capacidad de algún proceso se tiene que fabricar dentro de las especificaciones sobre las cuales fueron indicadas, el rango superior y rango inferior. Algo muy importante que debemos conocer acerca de esto es que la capacidad del proceso podemos llevarlo a cabo si la técnica se encuentra bajo control estadístico, si no de otra manera no servirá hacer esto.
por lo que esto se tiene un rol muy importante en las empresas de producción en el momento que ellos quieren manifestar que alguno de sus procesos está bajo ese control estadístico requerido y es confiable. Los objetivos de la habilidad y capacidad del proceso son predecir, en qué grado el proceso cumple especificaciones, apoyar a diseñadores de productos o procesos en sus modificaciones, especificar requerimientos de desempeño para el equipo nuevo, seleccionar proveedores, reducir la variabilidad en el proceso de manufactura, planear la secuencia de productos cuando hay un efecto interactivo de los procesos en las teorías. Bueno, pues esto fue todo. Espero que sea de su interés, que les sirva y nos vemos en la siguiente exposición. Muchísimas gracias.